Buen día, Marcelo Pecci, fiscal del caso. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Mabel. Un saludo especial a la audiencia y un destaque especial y felicitaciones por el Día de la Mujer Paraguaya, extensivo a todas tus compañeras, a mis colegas del Ministerio Público, a la doctora Sandra Quiñones también, que está cumpliendo una función realmente admirable en la institución, y sobre todo a esas mujeres de tierra adentro, muy abnegadas, que cumplen también un rol múltiple en pos de un Paraguay mejor. Así es, doctor Pecci. Si yo le pidiera, por favor, en 5 líneas, el resumen de lo que tienen hasta ahora y después le pregunto los detalles. ¿Qué es lo que están sacando en limpio hasta ahora con la detención de estos sicarios? El hallazgo del vehículo que aparentemente se usó en el caso Leo Veras. ¿Está metido hasta el cuello el PCC, fiscal? Tenemos evidencias que sustentan una hipótesis de varias que nos hemos formulado. Tenemos personas que aparecen sindicadas con elementos concretos. Tenemos elementos que deben ser peritados y que respecto a los cuales tenemos la perspectiva de que nos ratifiquen o nos amplíen la línea que ya venimos observando. Tenemos el vehículo que consideramos fue utilizado en el luctuoso suceso, y ciertamente tenemos estructuras dentro de una organización criminal que está encabezada por Minotauro, y evidentemente sabemos que Minotauro tiene una afinidad, cuanto menos una afinidad muy importante con el PCC. Entonces, estas personas están sospechadas con elementos concretos y con una perspectiva de que puedan tener una implicancia directa o indirecta con el homicidio del periodista Leo Veras. Entonces, los procedimientos fueron sumamente útiles, prácticos, útiles y conducentes a que podamos en el terreno verificar ciertos extremos que veníamos manejando. Doctor Pecci. Entonces, Minotauro y su equipo podrían estar detrás de la muerte del colega Leo Veras. Los componentes, las personas que aparecen sospechadas, ya sea por las coincidencias balísticas, te acordarás, Mabel, que se levantaron vainillas servidas y percutidas en el lugar, y eso fue sometido a una comparación balística, y allí no da coincidencia con 7 casos. Entonces, todos estos casos tienen un común denominador o una aproximación muy cercana, y a partir de ahí se va afinando, y por lo menos la línea que nos demuestra o que nos exhibe estas evidencias físicas apunta a este grupo. A ver, para entender, hoy el comisario Gilberto Fleitas nos contaba que las vainillas halladas en la casa de Leo cuando lo asesinaron son vainillas que corresponden a las mismas armas que se produjeron en el pasado de otros atentados tras los cuales se sospechaba que estaba Minotauro. Así van Correcto. Hilando, fiscal. Correcto, por las víctimas que en ese momento eran afectadas por estos hechos, evidentemente responden a patrones investigativos claros, y por eso te digo, es una hipótesis que está en proyección, que tiene viabilidad y que fue sustentada de manera significativa con los 19 allanamientos realizados por el equipo fiscal, constituido por 10 agentes fiscales, y mi reconocimiento también a la abnegación, a la falta de sueño, al esfuerzo, a perder fines de semana, quizás con salarios ínfimos de los choferes, los asistentes fiscales, los policías. Entonces hay que destacar eso, ¿no? O sea, tengo entendido, fiscal, que algunos de estos que ustedes agarraron van a ponerlos ahí con un moño en la frontera. Creo que entre ellos inclusive una paraguaya que capturaron y que tiene un montón de deudas pendientes con Brasil. Van a expulsarlos del país. ¿A cuántos de ellos, fiscal? Ayer expulsamos a un ciudadano boliviano que ingresó clandestinamente al país, y estábamos analizando la situación de Cintia Raquel
Pereira Rivas, que es esposa de el denominado alias Cachorrao, que es otra de las personas sospechadas respecto de quien libramos orden de detención por este hecho. Hay que entender que el vehículo... Perdón, fiscal, Cachorrao. Sí. Es Sí. Como un tercerizado del EPP, como es Minotauro, que es. Minotauro pues no es propiamente PCC, pero trabaja con ellos, hace trabajos para ellos y con ellos. El Cachorrao, que ustedes le llaman, ¿es del equipo de Minotauro o es otro satélite igual que Minotauro? Es correcta la apreciación, Mabel. No se necesita ser bautizado para estar asociado al PCC y cumplir funciones acorde con ellos. Eso es importante entender, y esta persona sí tendría ese perfil. Entonces, ese vehículo es encontrado bajo el dominio real de la hermana de este señor. Y todas estas personas responden a una misma línea. Esta señora, estábamos analizando la posibilidad de expulsarla ayer, en el sentido de que cuenta con una condena pendiente de cumplimiento en el Brasil por 17 años de prisión, también sospechada de pertenecer al PCC en su momento mismo en Brasil. Entonces son líneas que son convergentes en cierta manera, pero resultó con un examen exhaustivo que tenía cédula paraguaya. O sea, y ahí la ley nos impide hacerlo por ese procedimiento, y en todo caso tendría que sustanciarse un proceso de extradición independientemente de la imputación de aquí. Bueno, entonces, hasta este momento serían grupos criminales que se suelen asociar con el PCC. Lo que tienen por casi seguro es que el vehículo que encontraron en esta casa sería el vehículo que se usó para atropellar la casa de Leo y entrar a matarlo. Y este vehículo estaba en la casa de la hermana de este Cachorrao, ¿es así? Es así mismo. Entonces, a partir de esa línea, creo que tenemos un conducto investigativo bastante nítido, y estamos esperando ya el resultado de las pericias balísticas de las armas. Tenemos la razonable expectativa que ella nos pueda arrojar aún más resultados, al igual que la extracción de celulares. Lastimosamente tiene su tiempo, sobre todo la extracción de celulares, tiene limitaciones técnicas, autorizaciones, y tarda un poco, pero estamos muy conformes con lo realizado hasta ahora. Brasil está muy preocupado por este caso, fiscal. Los gremios periodísticos del Brasil están aterrorizados porque el 28 de enero Leo contaba que estaba con amenazas y pedía que lo mataran con una sola bala. Menos de 15 días después lo mataron, lo acribillaron. Así que yo he estado hablando con colegas que son de la ABRAGI, que es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, y los otros gremios que son muy poderosos, por cierto, en Brasil. ¿Brasil está apoyándoles a ustedes en todo este trabajo? Plenamente estamos con delegados de la Policía Federal, con procuradores fiscales, con todo el apoyo estatal, empezando por el ministro Sergio Moro a nivel Estado. Realmente están muy preocupados con todo lo que está pasando en Pedro Juan Caballero. Y no tenemos que perder de vista, Mabel, que yo creo que para solucionar un problema o para encararlo hay que reconocer la realidad. Si uno no reconoce o no hace una evaluación de qué sucede, es imposible hacer un problema mucho mayor que trasciende una investigación fiscal o un caso puntual. Hay un serio problema a nivel Estado. Entonces yo creo de una vez tenemos que ver ciertos mecanismos, en primer lugar, estatales a nivel nacional y a nivel transnacional, para encarar lo que es esa frontera seca, porque realmente ni te imaginas lo complicado que es hacer un procedimiento. Ya al entrar, tener los famosos 2 o 3 controles que... Las campanas. Las campanas altamente sospechadas. Uno de los allanamientos, por ejemplo, fue lastimosamente infructuoso, porque ciertamente teníamos que entrar en un terreno sumamente accidentado de 6 kilómetros. Y vos mirás 6 kilómetros a una velocidad que normalmente se imprime en un procedimiento, no es nada, pero en un camino con barranco, con barro, con una serie de cuestiones. Huyeron, doctor, huyeron. Claro, una campana que enseguida les alerta, y esa alerta ya viene de los propios controles que uno a 70, 80 kilómetros de Pedro Juan ya los tiene, ¿no? Entonces, hay toda una componenda, toda una complicidad, sin ánimo de generalizar, porque hay buenos agentes policiales también.
pero el sistema realmente es prácticamente funcional a todo este tipo de estructuras. O sea que las mafias, y como usted acaba de decir, uno de los pasos para solucionar el problema es admitir que las mafias, bueno, esto hace rato se sabe, las mafias han permeado nuestro sistema de seguridad, sobre todo en la frontera. Sí, y esto va a nivel jurisdiccional también. Por eso te decía, te comentaba la otra vez. Cuando dice usted a nivel jurisdiccional, estamos hablando de la Fiscalía. Estamos hablando del Poder Judicial y también la Fiscalía. Hay puntos débiles, obviamente. Recuerda que en Ciudad del Este creo que fue uno de los agentes fiscales, uno de los coadyuvantes, se encontró que su nombre estaba en las agendas, que recibía esto, lo otro. Ustedes mismos que han tenido que ir a hacer procedimientos escondidos, se tuvieron que ir por separado, simulando ser turistas. Estamos invadidos, doctor. Cada vez que nosotros retrocedemos 1 metro, ellos avanzan 1 kilómetro. Sí, y esto que te estoy planteando es en el terreno operativo, pero ya te digo, la gran lucha también está en el terreno jurisdiccional. Por eso te refería al anterior caso de la liberación de esos, justamente, 6 componentes de lo que sería la estructura de Minotauro, que empieza con la remisión desde la capital del expediente a Manday. Ahí uno ya tenía una perspectiva de lo que lastimosamente pasó efectivamente luego. Entonces, felizmente la Corte ahí tuvo una línea firme con una suspensión de la medida y se pudo revertir, pero bueno, luego vino el tema de la fuga y una serie de circunstancias. ¿Le puedo hacer una última pregunta, doctor Pecci? Sí, señora. ¿Ser periodista en esta zona, en estos momentos, es llevar un arma en la cabeza? Sí, realmente todo un apostolado, yo diría. ¿Sabe qué pienso en todos nuestros compañeros que se pasean en las narices del PCC, del Comando Vermelho, del EPP, de Bala Nacara? Pienso en los Omar Acosta, en los Aldo Rojas, pienso en todos estos compañeros que están en estos lugares y me da escalofríos, porque obviamente bajan en Pulgar y matan como mataron a Pablo Medina, como mataron a Santiago Leguizamón un 26 de abril de 1991, como mataron a Gabriel Alcaraz, que vio que venían por él y trató de huir y entrar a su casa, ya no le dieron tiempo, trató de abrir la puerta, gateó, ya no hubo caso, o el mismo caso último de Leo. Así que, no sé, que usted me confirme me da un poco más de miedo, claro. ¿Verdad? ¿Y qué queda ante eso, Mabel? Lo que queda es realmente la gente que está comprometida con servir al país debe unirse y debe mostrar a estos individuos que pretenden cegar la vida de cualquier persona que está haciendo su trabajo, que ese grupo de personas es más fuerte y que este tipo de situaciones no puede quedar impune y que al contrario de fortalecer a estas instituciones, debe generar una reacción del Estado en contra de las mismas. Entonces cada uno tenemos que aportar nuestro servicio en función de tratar de restaurar la paz en el Paraguay. Gracias, fiscal. Un abrazo, señor. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Fiscal Marcelo Pecci.